Quiero alabarte sin parar todos los días. Lunes 17 de julio. Hermanos, qué privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Hoy que estamos ya iniciando esta tercera semana de este mes de julio. Un verdadero privilegio, un abrazo en la distancia. El Evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 10, versículos 34 hasta el final. Y del capítulo 11 leemos el versículo 1. Doy lectura a la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibe recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibe recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de ustedes pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura del capítulo 10 de Mateo. Recuerde que toda la semana pasada pues hemos estado meditando, ¿verdad?, cómo el Señor Jesús, después de exhortar a los apóstoles a cumplir la misión y enviarlos, les dio instrucciones sobre la obra que ellos iban a realizar. Hoy hemos leído la parte final, ¿verdad?, de este sermón que dijimos se conoce como el sermón misionero. Ahora, es interesante cómo el Señor Jesús pues ha dado, insisto, instrucciones a los apóstoles, cómo ellos tenían que ir y anunciar las buenas nuevas del reino. Y durante la mayoría de versículos de este capítulo, el Señor les habló sobre la misión que ellos debían de realizar, cómo debían de realizarlo, en qué área, cuál sería su campo de acción. Incluso les habló del respaldo que tendrían. Hoy, al terminar el capítulo 10, vemos cómo el Señor está hablando de la misión que Él ha venido a cumplir, la cual obviamente era parte del reino de Dios. Por esa razón es que en el versículo 34, donde inicia el texto de hoy, el Señor les dice: no piensen que he venido a traer paz a la tierra, sino que a partir de hoy, les dice, no he venido a traer paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Hermanos, notemos cómo hoy el Señor nos presenta su misión y vea que nos dice: no he venido a traer paz a la tierra, sino a traer la guerra. Ahora, para comprender estas palabras, debemos nosotros de recordar lo que ya hemos dicho, y es que el Señor Jesús anunciaba un reino que era totalmente diferente a los reinos de la tierra.
Por esa razón es que el Señor Jesús claramente ha dicho y les dijo a sus discípulos que los enviaba como ovejas en medio de lobos. También les dijo: vayan, pero no tengan miedo, porque no hay nada oculto que no llegue a saberse. Ahora, todos sabemos cómo en este mundo el Señor claramente les dijo: los reyes de la tierra se enseñorean, pero entre ustedes, les dijo, no será así. Pues ahora los discípulos debían de vivir conforme al reino de Dios. Ese reino, hermanos, que exige cambios, exige entrega, exige compromiso, exige que se hagan las cosas no conforme a la sociedad del pecado en que vivimos, sino conforme a la justicia de Dios. Exige amar a quien me ofende, exige poner la otra mejilla. Ese reino que nos exige ser luz, que nos exige ser sal, que nos exige perdonar sin límites, amar sin límites, entregarnos sin límites. Pero si usted se da cuenta, ya en la realización de estas obras que son parte del reino de Dios, ya implica un conflicto, ya implica, hermanos, un desafío. Y le puedo recordar, mire, con el primero que usted va a tener conflictos es con usted mismo, pues habrá una lucha interna, ¿verdad? Y acá es donde nosotros vamos a entender estas palabras que el Señor dijo: no he venido a traer la paz, sino la división, sino la guerra. No se trata que el Señor Jesús venga promoviendo la guerra, no. Por supuesto, esta es una guerra distinta. Y es una guerra que cada uno, cada servidor la va a vivir conforme a su capacidad. Pero vea, eso no es una guerra especialmente con las demás personas. Sí, en algún momento esa guerra va a llegar a ellos. Pero le digo, es una guerra que comienza en nosotros mismos, que comienza poniendo en evidencia o poniendo en conflictos mi orgullo, mi soberbia. Comienza, hermanos, amonestando muchas veces mi carácter, comienza exhortando, ¿verdad?, esas cosas que muchas veces nosotros tenemos o que practicamos, esas malas acciones, esos malos pensamientos, todo ese tipo de cosas que son las que vienen a generar un conflicto en nuestras vidas. Ahora, ya el tener ese conflicto implica que ya hay ahí una lucha, porque aquellas personas que viven conforme al mundo no van a tener ese conflicto. Ellos no se van a complicar por eso, y es porque obviamente han cedido, ¿verdad?, a los valores del mundo y no quieren vivir los valores del reino de Dios. Pero cuando en verdad nosotros queremos vivir los valores del reino de Dios, ahí es donde se van a cumplir esas palabras que el Señor dice: he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Sabemos, hermanos, que después de generar esos conflictos internos en nosotros mismos, obviamente vendrán esos conflictos con nuestra familia, ahí en nuestra propia casa. Pues recuerde que es en casa donde conocen nuestro pasado, conocen nuestro pecado, conocen nuestras debilidades, conocen nuestras fragilidades. Pero es en casa donde debemos nosotros de comenzar
dando testimonio. Pero ahí, cuando tal vez el padre o la madre quieren vivir los valores del reino de Dios, ¿qué va a pasar ahí? Va a suceder que los hijos obviamente van a estar en contra, ¿verdad? Cuando usted, por ejemplo, de repente dice, bueno, yo quiero que a partir de hoy, pues, antes de comer los alimentos, oremos. Yo quiero que comamos todos juntos en la mesa para que podamos orar. Pero ahí, cuando usted comience a llamar a sus hijos y les va a decir, hijo, vamos a orar, ¿qué cree que le van a decir sus hijos? En algún momento le van a decir, mamá, ¿y qué te pasa? O papá, ¿y te sucede algo? Papá, ¿y a qué se debe ese cambio? Etcétera, etcétera. Pero sabe, hermano, ya eso genera un conflicto. Y a eso se refiere entonces la palabra. Cuando Jesús dijo, no piensen que he venido a traer la paz, sino la guerra. Esto se da porque sabemos nosotros que la palabra, como decíamos el día de ayer, es palabra viva y eficaz. Pero esa palabra viva y eficaz es la que viene generando en nosotros verdaderamente esos cambios especiales. Luego el Señor va a continuar y va a decir, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Sabiendo nosotros que hay conflictos, ¿verdad? Y que el llamado de Dios, como dijo Jesús, viene y trae la guerra. Ahí entonces depende, porque aquella persona que diga, bueno, yo no quiero tener problemas con mi familia, así que para no tener problemas con mi familia yo me voy a ir de la iglesia. O alguien que diga, bueno, yo pues amo mucho a Dios y a la obra, pero mi esposa o mi esposo se opone, así que por eso yo voy a retirarme de la obra de Dios. Ahí, hermanos, es a lo que se refiere el texto cuando dijo el Señor, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. O sea, ahí es donde el Señor se refiere, que haya en nosotros ese amor a la obra de Dios. Ahora, es interesante porque parte de este discurso o de este sermón, el Señor termina dando verdaderamente palabras de alivio, palabras de consuelo, palabras de respaldo, porque vea que dijo, quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y ahí el Señor está presentando obviamente ese respaldo que Él va a dar a sus discípulos y a todo aquel que trabaje para su obra. El mismo Señor dijo, quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de ustedes, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Aquí vemos cómo el Señor está ofreciendo un respaldo, e incluso a aquellas personas que, motivadas por nuestro testimonio, quieran ser parte de la obra de Dios. Por eso, hermanos, el texto termina presentando ya el fin de este sermón, pero hoy entonces podemos nosotros reflexionar cómo el Señor tomó a los 12, los envió, como hemos dicho, con instrucciones muy claras. Hoy resulta, y es hermoso como el Señor sigue enviando hombres y mujeres a su obra y sigue dando instrucciones para que nosotros en obediencia podamos cumplirlas. Y yo le animo a usted a que podamos verdaderamente comprender que la obra de Dios nos está exigiendo una respuesta, que podamos nosotros comprender que si el Señor nos ha llamado
es para que podamos nosotros dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Que si el Señor ha puesto su mirada y sus ojos en nosotros y nos ha llamado por nuestro propio nombre, es porque el Señor tiene propósitos maravillosos. Es porque la palabra nos dice que el Señor está verdaderamente llamándonos y dándonos las instrucciones necesarias. Yo le animo, hermano, para que hoy, al escuchar la voz de Dios, no endurezca su corazón, como dice el salmista. Yo le animo para que hoy, reconociendo verdaderamente la fidelidad de Dios, podamos nosotros, hermanos, recibir y comprometernos con Él, para que hoy podamos comprender en verdad cómo hace 2000 años el Señor envió a los 12 y les prometió darles ese respaldo que ellos necesitaran, ese respaldo que el Señor sigue dando a su pueblo, ese respaldo que el Señor sigue derramando en cada uno de nosotros. Cuidémoslo, hermano, cuidemos esa obra de Dios, cuidemos verdaderamente nuestro testimonio, cuidemos nuestra comunión con Dios, porque el Señor nos hace ver que la obra es mucha, que las necesidades son muchas, pero que nosotros verdaderamente necesitamos siempre confiar en Él por su fidelidad. Por eso hoy, al terminar este sermón misionero, le animo para que usted y yo también nos convirtamos en misioneros de la obra de Dios, en que le llevemos el mensaje a todo aquel que esté necesitado, en que le anunciemos esa palabra, la cual es palabra viva y genera siempre una respuesta en el pueblo de Dios. De esa manera estaremos cumpliendo la obra de ser también nosotros misioneros en un mundo hostil al reino, pero por sobre todo donde el Espíritu sigue manifestándose en grande. Por eso hoy es un buen día para darle gloria a Dios por su fidelidad. Y yo le animo, hermano, para que en todo lo que hagamos sirva para honra y gloria de su nombre. Queridos hermanos, que en este hermoso día que el Señor nos ha regalado, el Señor mismo derrame su gracia, derrame su misericordia, derrame su presencia. Y que Dios bendiga nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. A ti yo te rindo todo lo que soy, quiero adorarte sin parar todos los días.